De TV Noticias y por supuesto proyectando lo que va a ser este 2024 en materia de precipitaciones y fenómenos climáticos, y por supuesto nos dirigimos de inmediato a los especialistas de nuestra casa de estudio. Acompáñenos por favor, porque ya está en nuestro estudio el especialista en todo el fenómeno climático, Martín Jacks, por supuesto entendiendo. Gracias Martín por estar esta oportunidad con nosotros esta noche. Y claro, hay bastantes dudas en la casa y por supuesto dentro de lo que va a ser este 2024, porque el 2023 nos sorprendió con bastantes cosas, con bastantes precipitaciones e inundaciones en algunos sectores de nuestra región y bueno, gran parte del centro-sur del país. ¿Cómo se proyecta, Martín, para este 2024? Bueno, muchas gracias por la invitación y efectivamente tú lo mencionas y hacemos ahora la síntesis de qué fue el año 2023 en términos de eventos meteorológicos y también entonces en un contexto climático, si lo vemos en términos integrados, ¿verdad? Sí, tuvimos un respiro en esta situación de mega sequía que se viene arrastrando desde comienzos de la década del 2010. Sí, teníamos entonces una seguidilla de muchos años muy secos y que eso tiene consecuencias nefastas para sectores productivos como la agricultura, por supuesto, entre otros ámbitos, también para los ecosistemas. Eso ha sido un forzante que ha producido bastantes impactos y el año pasado afortunadamente tuvimos un alivio en eso en el sentido de que tuvimos mayores montos de precipitación, sobre todo en Chile central. Sí, acá en el Biobío tuvimos un agosto muy lluvioso, ahí podemos hacer memoria del invierno pasado, pero luego si miramos todo el año, acá en Biobío y en Concepción en particular, tuvimos todavía déficit respecto a lo que consideramos un clima normal que comprende también estas décadas del año 90 y el año 2000, de los años 2000 cuando llovía mucho más. Así que eso en parte se debió justamente a que tuvimos un año de El Niño, este famoso fenómeno climático que tiene incidencias particularmente en la precipitación en Chile centro-sur, en la primavera y en el invierno. Y ahora la noticia es que para el 2024 este fenómeno termina y viene la fase opuesta. Esperamos que venga con una alta probabilidad y esa fase opuesta se llama La Niña, ¿ya? Que son condiciones frías en el Pacífico tropical y que afectan de la forma contraria. Es decir, que si eso se consolida ya para el invierno, que es poco probable, pero para la primavera es mucho más probable, vamos a tener una primavera que va a ser seca. Y bien helada. Y también se espera que pueda ser más helada. Sí. Dicho eso, y bueno, explicarle también a las comunidades, porque claro, en algunas zonas del centro-sur del país, regiones, Gladys Vidal, director del CRIAM, nos establecía, claro, un superávit solamente el 2023, pero eso no significa que recuperemos o que estemos en buen pie para la sequía, porque también tiene mucho que ver con el nivel de absorción de este recurso hídrico de la tierra, de nuestro territorio, algo que también ha sido un desafío. Y dicho eso, esa proyección, este fenómeno o estos dos fenómenos climáticos traerían consecuencias negativas, por ejemplo, para el sector productivo, pensando en la agricultura de nuestra región del Biobío, Martín. Mira, en realidad el clima de Chile históricamente ha estado determinado por este cambio entre fases del Niño y la Niña. ¿Ya? Y este es uno de los modos principales que justamente determina cómo son las condiciones climáticas de un año, pero también hay otros modos que son importantes. Así que lo que quiero decir es que eventualmente tenemos que considerar también otros fenómenos que van a suceder y también ocurren a otras escalas de tiempo, eso por una parte. Y por otro lado, también quería recalcar que de alguna manera nuestra idiosincrasia y nuestra historia, ¿verdad?, está acostumbrada a ese tipo de oscilaciones. No quiero espantar a nadie, entonces con eso, cuando uno dice viene la niña, hemos tenido muchas niñas, de hecho entre el 2020 y el 2022 tuvimos una condición de la niña. Lo que es particularmente preocupante en el caso de la niña es que justamente como yo mencionaba, las condiciones de precipitación son deficitarias y si consideramos que estamos en esta década, ¿verdad?, muy larga, de muchos años con déficit de precipitación, eso es nefasto en términos de poder recuperarnos de esta mega sequía. Y como decía la colega Gladys, justamente, para poder recuperarse de una mega sequía, no basta con un año que sea relativamente menos deficitario, ¿sí? O incluso
un año de superávit. Así como una golondrina no hace la primavera, un año de más lluvia no termina con una mega sequía, porque necesitamos recargar los acuíferos. Y esas son escalas más largas de tiempo y necesitamos entonces una secuencia de varios años lluviosos para ello. Claro, y como hemos visto también en trabajos científicos de la Universidad de Concepción, son estrategias a largo plazo que determinan muchos factores también que involucran, por supuesto, el éxito de eso y también ahí los esfuerzos que se redoblan, por supuesto, para detener un poco esta mega sequía. Martín, a nivel internacional, la Organización de las Naciones Unidas e incluso la Organización Mundial de la Salud también ha establecido alertas para varios países en torno a la crisis climática. Al parecer ya estamos dejando de hablar de cambio climático y ya se acentúa este concepto que pone mucho más alerta o en letras mayúsculas la preocupación de los estados con su clima. Sí, ahí entonces tenemos una distinción clara entre cuál es la variabilidad natural del clima, y cuando hablamos del niño y la niña estamos hablando de un fenómeno que se llama el Niño Oscilación del Sur, y eso es un modo de variabilidad natural del clima. Siempre ha variado el clima de esa manera. Pero cuando hablamos del calentamiento global, ¿sí?, tiene que ver con cómo nosotros como seres humanos perturbamos el clima. ¿Ya? Entonces, en condiciones del Niño, el planeta entero está más cálido, y eso porque el océano Pacífico tropical se calienta, pero tiene la capacidad de calentar todo el planeta. Sí, pero si esto sucede, un fenómeno del Niño como el que tuvimos, todavía lo estamos teniendo, pero está en decaimiento, pero como el que tuvimos en los últimos meses muy fuertemente el año pasado, si ese fenómeno ocurre en un planeta que además nosotros estamos calentando por la inyección de gases de efecto invernadero, entonces las temperaturas suben de forma muy considerable, y eso fue lo que sucedió justamente el año pasado cuando se batieron muchos récords de las temperaturas más altas registradas en todo el planeta. Entonces, en ese sentido, un año de la Niña, por lo menos esperamos que reduzca un poco las temperaturas, pero no sacamos nada con que eso suceda en una tendencia de calentamiento producida por la actividad humana. ¿Ya? Y justamente ahí está este concepto de crisis climática. Bueno, y a buena hora Chile entonces hace un par de años viene con esta estrategia local de sostenibilidad, aumentando también el presupuesto y la inversión de empresas con energías más limpias, teniendo en consideración este tipo de eventos de cambio climático. Mucho me llama la atención también, y muchas personas lo comentan, este estudio del Centro EULA que establece que también el desierto chileno lamentablemente avanza 100 metros cada año hacia el sur. ¿Eso también tiene en consideración con la estrategia que está optando Chile en materia medioambiental, Martín? Bueno, esa es una de las manifestaciones del cambio climático. Estamos hablando de aumento global de la temperatura, cambio, por ejemplo, en la frecuencia e intensidad de los extremos, pero también en ese tipo de cambios climáticos regionales, ¿sí? La desertificación es una manifestación de ello. Para evitar eso, no basta en que nos enfoquemos solamente regionalmente o nacionalmente en tratar de adaptarnos a cómo funciona este cambio climático. Lo que tenemos que hacer es, por una parte, sí, hacernos responsables de la adaptación, porque es una realidad, pero tenemos que también hacer esfuerzos globales de mitigación. Eso significa que si queremos frenar este fenómeno, tenemos que dejar de emitir tantos gases de efecto invernadero a la atmósfera, y es una responsabilidad, como tú mencionabas, sectorial, y es una responsabilidad privada, pero es una responsabilidad pública, social y de la sociedad global. Así que es un fenómeno urgente, es un fenómeno que tenemos que atender de forma inmediata, decidida, ¿sí? Y que realmente no puede esperar más, y para eso hay una suma de voluntades individuales, sociales, nacionales, a nivel global, que debe estar realmente potenciada hacia un mismo lado. Perfecto, sí, bueno, ahí están entonces todas las dudas y respuestas de Martín, por supuesto entendiendo lo que es este tipo de fenómenos y lo importante también que es que las comunidades, como veíamos algunos minutos, Comisión Nacional de Riego, perfeccionando esto, cuidando el recurso hídrico con las agricultoras, algo muy de la mano entonces con la sostenibilidad. Martín Jacks, magíster en geofísica y académico de la Universidad de Concepción, muchas gracias Martín por haber estado esta noche con nosotros. Muchas gracias a usted. Y preparémonos para las primeras lluvias que vienen ya en los próximos días. Muchas gracias Martín, y por supuesto vamos a prepararnos, usted ya lo escuchó, siga las recomendaciones de los especialistas. Hacemos una pausa y ya volvemos. Muchas gracias Martín. TVU Noticias Central.